360, amigos, y hoy tenemos la visita, por supuesto, de Renzo Ricci, CEO de Pichincha, de Banco Pichincha en nuestro país. Una persona que sabe muchísimo del sector bancario a nivel nacional y ha visto cómo se ha transformado este sector y cómo es que ha cambiado también el perfil del consumidor. Renzo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Valeria. Encantado. Renzo, coméntanos un poco del grupo Pichincha. Es un nombre, de hecho, muy particular. ¿Qué es el Grupo Pichincha? Claro. ¿Cómo llega el Banco Pichincha a nuestro país? ¿Y qué es lo que encontró cuando llegó? Mira, el Grupo Pichincha es un grupo que en suma de activos tiene más de 19.000 millones de dólares, más de 1.900 millones de dólares de patrimonio. Estamos en 6 países, hay 11 instituciones financieras entre bancos y compañías de seguros, repartidas pues entre España, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un banco con un alcance muy atractivo, ¿no? Porque justo son plazas estratégicas, digamos, donde inclusive los peruanos nos movemos, ¿no? Europa, Estados Unidos, ¿no? Y llegó al Perú en el año 96, ¿no? Comprando el banco financiero en aquel momento, y la marca del Banco Pichincha nace acá en Perú en el año 2018, ¿no? La matriz está en Ecuador, pero ya, digamos, tenemos muchísimos años también acá en Perú, donde ya conocemos pues de lleno el mercado, ¿no? Ajá. ¿Cómo ha sido, digamos, la evolución o cómo describirías tú, Renzo, el posicionamiento que actualmente tiene el Banco Pichincha? Y cuéntanos un poco de esta estrategia que inició en el 2023 y cuál fue la razón que empujó una estrategia con una visión que justo acaba este año. Exacto. Nosotros elaboramos planes estratégicos a 3 años y iniciamos uno en el 2023 que termina en el 2025 y lo que se buscaba era transformar el banco, un banco mucho más enfocado, un banco challenger, donde se elijan los negocios, donde tenemos una ventaja competitiva. Y es así que te cuento rápidamente los pasos que dimos y que estamos dando en este plan estratégico, ¿no? Lo primero fue iniciar una agresiva captación de fondos, pero con una estrategia 100% digital. Fue un éxito, se llegó a captar más de 900 millones de soles en ahorros el año pasado, eso implicaba 30% de crecimiento en nuestros saldos, ¿no? Y todo con una experiencia digital, ¿no? Invertimos muchísimo en una experiencia digital. Ese fue el primer paso. El segundo fue enfocar el banco, es decir, dirigirnos hacia un banco más balanceado. Estaba 70% concentrado en personas y lo que queríamos era tener un banco 50 personas, 50 empresas. ¿Y dónde en empresas? En aquellas empresas que facturen más de 30 millones de soles, ¿no? Nos hemos enfocado en ese tamaño, hemos montado un equipo especializado para ese perfil, un equipo de riesgos también especializado, y ahora tenemos pues una propuesta de valor súper ágil, súper cercana, súper flexible, ¿no? Y por el lado de personas hemos elegido ciertos productos donde tenemos ventajas. En hipotecario, en mi vivienda, tenemos una clara experiencia en el mercado, en convenios y en otros productos personales, ¿no? Entonces, en estos 3 años hemos llevado al banco a un banco muchísimo más enfocado y los resultados que se esperaban en el 2025 se están cumpliendo de acuerdo a lo previsto. Ha ido bien el primer trimestre. Bastante bien, ¿no? Ya los 4 meses estamos con muy buenas utilidades, ¿no? Estimo que el cierre de abril vamos a llegar a cerca de 17 millones de soles de utilidades. Y eso en contraste a un año que para el sistema fue complicado en el 2024, ¿no? Porque recordarás que veníamos de una recesión en el 2023 y eso afectó a las empresas, afectó a las personas y por lo tanto afectó a la banca, ¿no? Sí, y sobre este otro punto, cuando tú dices somos un banco ahora que ha reconocido bien, ¿no?, el camino por donde tiene que ir, tiene que ver mucho con este eslogan de tu otro banco. Ustedes se han diferenciado, ¿no?, de un mercado tan competitivo como es el sector de la banca a nivel nacional. Te diría que es un posicionamiento bastante honesto, porque reconocemos, digamos, que las personas, digamos que es inteligente tener 2 bancos, ¿no? Un banco donde recibes tu sueldo, transaccionas, ¿no? De repente compras, qué sé yo, y otro banco donde transfieres tu dinero mes a mes para verlo crecer, para ahorrar. Y eso es justamente lo que somos nosotros, tu otro banco, ¿no? Un banco muy enfocado, con tasas súper atractivas. Estamos siempre en el top del mercado, en el top 3. Y por lo tanto, digamos, el éxito que te contaba tiene que ver mucho con este posicionamiento de tu otro banco, ¿no? Entonces, bien honestos hemos sido. Ahora, Renzo, ¿cómo enfrentaron el desafío de la pandemia?
cómo fue, digamos, o cómo se organizó en ese momento el banco, y hoy también cómo sortean el contexto actual, político, social también? Bueno, la pandemia definitivamente aceleró la digitalización de todos los sectores y también de la banca, ¿no? La banca yo te diría que es el sector más avanzado en digitalización de lejos en relación a otros sectores, y Pichincha no ha sido la excepción, ¿no? Entonces hubo toda una estrategia de acelerar la digitalización. Hoy en día cerca del casi 90% de las cuentas que se abren se hacen a través de una experiencia 100% digital, ¿no? No necesitas ir a las oficinas, ¿no? Y respecto al contexto actual, te diría que ha empezado bastante bien el año. Yo siento optimismo en las empresas, en las personas, ¿no? Esto se está traduciendo también en un crecimiento en el sistema financiero, en los créditos. Pero sí, también hay que reconocer que hay ciertas incertidumbres, ¿no? Por un lado, los aranceles, esta guerra comercial que ha iniciado Trump, ¿no? Que está generando pues ciertas incertidumbres. Se están iniciando negociaciones, sí. Y esperemos que las aguas se calmen, ¿no? Y el otro, digamos, incertidumbre o volatilidad que podría haber en el mercado ya es cuando nos acerquemos a la campaña electoral a fines de año, ¿no? Pero en general pensaría que es un muy buen año, y la estrategia de Pichincha va muy enfocada al crecimiento, ¿no? En lo que queda del 2025 y con miras para el 2026, entiendo que esta estrategia acaba este año. ¿Qué viene después? ¿Se van a reunir? Sí. ¿Van a replantear algunas cosas? ¿Se podrían analizar de repente lanzamientos de productos, algunas estrategias que se puedan cuajar? Exacto. Digamos, en este año, que es el tercer año de este plan que viene de hace 3, estamos consolidando los pilares de la organización para que sea un banco enfocado, para que seamos y somos ágiles, flexibles y cercanos, ¿no? Y por lo tanto, construido ya los pilares, el siguiente paso es un crecimiento más agresivo de lo que hemos venido teniendo en los últimos años. En el camino, por supuesto, podríamos evaluar algunas unidades de negocio nuevas, ¿no? Pero nos sentimos bastante cómodos con los pasos que hemos venido dando, ¿no? ¿Cuál es tu visión, tu reflexión sobre el tema de la inclusión financiera, Renzo, ¿no? Yo creo que esto se evidenció grandemente a raíz del tema de la pandemia, cuando la gente no sabía dónde recibir estos bonos que daba el gobierno y recién caían en cuenta, ¿no?, de la existencia. Creo que eso fue un gatillador para las billeteras digitales, etcétera. Pero como gerente de un banco tan importante a nivel nacional, ¿cómo ves también el tema de la inclusión financiera, la educación financiera en nuestro país? Es fundamental, ¿no? Nosotros justamente a través de redes somos muy activos educando sobre cómo ahorrar, ¿no? Muchas personas no saben, digamos, cómo ahorrar, ¿no? Y entonces somos bien activos en generar empatía, de no solo pensar en los gastos, sino también, y en el hoy, sino también en el futuro, ¿no? Y me parece fundamental en un país donde tenemos una alta concentración de informalidad, ¿no? Más del 70% sí. de la población económicamente activa es informal, ¿no? Y muchos no están ni siquiera en el sistema bancario. Hemos avanzado muchísimo como sistema, ¿no? Pero todavía hay un espacio por recorrer, ¿no? Entonces, creería que estamos en el camino correcto, pero todavía hay retos para terminar de invitar al resto de la población a que digamos, no solo ahorre, sino que se acostumbre a trabajar a través del sistema bancario, ¿no? ¿Y cómo está trabajando desde Pichincha con el tema, por ejemplo, de la experiencia, de mejorar la experiencia con el cliente? Hemos trabajado muchísimo en la experiencia digital, ¿no? Hemos invertido mucho. La verdad que la sensación de, en primer lugar, no visitar una oficina, ¿no? Pero el proceso es realmente amigable, muy fácil, y el feedback que recibimos de nuestros clientes es sumamente positivo, ¿no? Entonces, vamos en línea un poco de lo que la gente busca, ¿no? ¿Qué encuentra hoy un usuario que tiene la aplicación de Pichincha en el celular? O sea, ¿qué facilidades ustedes le han otorgado? Mira, entras a un link, hace un Face ID, identification, ¿no? Una validación, llenas unos datos, tu cuenta está abierta, ¿no? Ajá. Y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Somos tu otro banco, ¿no? Entonces, tus otros bancos que seguramente están más para transaccionar o recibir tu sueldo, el excedente lo transfieres a esta cuenta e inicias un crecimiento de tus ahorros, ¿no? Porque las tasas son sumamente atractivas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en soles estamos pagando 4.5%
¿no? En dólares 2.75, y vamos también obviamente en línea con las tasas del mundo, ¿no? Pero siempre nos vamos posicionando entre los bancos más competitivos en tasas, ¿no? Empecemos al tema del liderazgo, Renzo. ¿Cómo definirías tú el estilo de liderazgo? ¿Qué es lo que dicen los colaboradores que trabajan contigo de ti? ¿Cómo es esta relación? ¿Eres un gerente, digamos, o un CEO de puertas abiertas? De mi WhatsApp está para ti en cualquier momento, cualquier duda, yo te ayudo. ¿Cómo es tu estilo? Definitivamente no solo de puertas abiertas, sino que mi estilo es totalmente horizontal, ¿no? Mi estilo es muy participativo, ¿no? Con mi equipo generamos una tormenta de ideas, muchas de las decisiones se toman de manera colegiada, ¿no? Si es que no se llega a un consenso, bueno, ya me toca cortar el queque, digamos, ¿no? Pero me gusta mucho, digamos, empoderar, me gusta mucho que las personas se sientan identificadas con los retos y que contribuyan con ideas, ¿no? Y que sus ideas sean plasmadas en los planes, ¿no? Entonces, creo que en la medida que uno genere esa empatía de invitarlos a la mesa de la conversación, de la discusión, genera una cohesión de equipo, ¿no? Y ese es un poco mi estilo, ¿no? Muy cercano, muy horizontal, empoderando. ¿Un líder se nace o se hace? Y si se hace, ¿cómo es el entrenamiento? ¿Cómo fue tu entrenamiento, Renzo? Mira, yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Pero pensaría que en el ciclo profesional que uno tiene a lo largo de la vida, posiblemente al comienzo uno se dedique más, pues no sé, si tienes un rol más de analista o de evaluar algo, tu trabajo de repente es más individual. Entonces necesitas el lado del cerebro más racional, si lo quieres ver así. Pero conforme vas creciendo y ya comienzan a reportarte un equipo, tienes que buscar que tu equipo tenga éxito, porque el éxito de tu equipo es tu éxito. Entonces ya comienzan las habilidades más blandas, el liderazgo, cómo motivar, cómo hacer crecer a las personas, ¿no? Y eso se va dando conforme uno va creciendo profesionalmente, ¿no? Entonces, yo te diría que las personas vamos cambiando también en función a cómo van cambiando nuestras responsabilidades, ¿no? Okay. Y en la medida que ya comiences a liderar equipos grandes o una institución, sin duda, pues, las habilidades blandas, el liderazgo es un factor clave, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una persona que acaban de ascender y que por primera vez en su vida va a tener que liderar equipos? Buena pregunta. Yo diría primero escuchar a su equipo, ¿no? Creo que los primeros días es importante conocerse, conectar, qué sugerencias tienen como equipo, qué les preocupa de lo que está pasando en la organización, qué ideas nuevas se podrían implementar, recoger todo eso, ¿no? Y a partir de ahí involucrarlos en un plan donde se recojan muchas de las mejores ideas que se han planteado. Ya desde ese paso está conectando con su equipo, porque ese proceso de escucha hace que el equipo se consolide, se agrupe, ¿no? Entonces, el proceso de escucha yo diría que es uno de los primeros pasos para que un líder se consolide, ¿no? Lo otro es el ejemplo, ¿no? Siempre dar el ejemplo, no solo decir, digamos, cosas, sino cómo te comportas tú, la gente te está viendo, y por eso tienes que ser coherente, no solo en tus mensajes, sino en tu actuar, ¿no? Son dos cosas que me parecen fundamentales, ¿no? ¿Y quién es Renzo Ricci cuando no está en modo CEO? Bueno, yo soy, la verdad, bien social, me gustan las amistades, me gusta viajar, me gusta el deporte, ¿no? Te diría que a través del deporte me relajo, Digamos, del punto de equilibrio entre lo profesional, sí. Porque imagino que también o sea, hay mucha presión, ¿no? O sea, sí. Hay mucha presión cuando uno asume un puesto como el que tú tienes. Sí, y has tocado un punto bien importante, ¿no? El equilibrio. Yo creo mucho en el equilibrio en la vida, ¿no? O sea, uno tiene que hacer lo mejor en los horarios y en el tiempo que está, digamos, en una responsabilidad, pero también no descuidar tu tiempo para la familia, tu tiempo para las cosas que a ti te gustan, de repente te gusta también algo espiritual. Ese equilibrio en la vida creo que es bien importante, porque no somos una moneda que se pueda separar la parte profesional y la parte personal. Somos la misma moneda, ¿no? Entonces, en la medida que nos sintamos felices en todos los frentes, vamos a estar mucho más comprometidos con nuestros retos, con las cosas que nos toca contribuir, en este caso, con una organización, ¿no? Ahora, ¿tú recuerdas tu primer trabajo, ¿no? La famosa primera chamba. ¿Cuál fue?
Bueno, yo en realidad, antes de que acabe la universidad, ya estaba practicando, ¿no? Desde chibolo, ¿no? Tú eres ingeniero Industrial. industrial. Sí, no era en banca, ¿no? Inicié inclusive mis primeras prácticas en textil. Y mi primer trabajo fue en industria textil, ¿no? Veía del planeamiento de la producción de punta a punta, desde el algodón hasta la exportación de las prendas, ¿no? Bien interesante. Y ya después evolucioné hacia el sistema bancario. Me encantó, ¿no? No sé, siempre me gustó la finanza, siempre me gustó los números. Y la verdad que en un banco uno piensa, solo se ve finanzas, pero no, en realidad es una institución tan grande que tienes muchas oportunidades en muchos frentes, ¿no? Yo he pasado por finanzas, he pasado por planeamiento estratégico, he pasado por el manejar equipos comerciales a nivel nacional. Es una institución tan grande que la verdad que da muchas oportunidades de irse moviendo, digamos, en retos, ¿no? Ya después asumí gerencias generales, justamente a partir de una experiencia mixta en distintos frentes, ¿no? Claro. Oye, es interesante esto porque, claro, un ingeniero hoy ya no puede encerrarse a ser solamente analítico y enfocarse digamos, en lo suyo o en su rubro. Probablemente en algunos años sea quien dirija alguna compañía, alguna empresa, y el tema de las habilidades blandas también son importantes para este perfil, ¿no? Por supuesto. Yo te diría no solo para los ingenieros, para cualquier profesional, las habilidades blandas en algún momento de su vida van a ser claves, ¿no? En especial cuando manejen equipos, ¿no? Sí. ¿Cómo eras en el colegio? ¿Cómo eras en la universidad? Nos comentaban por ahí que eras de los alumnos que resaltaba. Gracias. Bueno, siempre he sido bien responsable, no solo en la parte académica, sino también en la parte del trabajo, digamos, ¿no? Y sí, siempre he estado, digamos, tratando de aprender lo más que pueda, no solo en la universidad, sino también yo hice 2 maestrías, una en administración y una en finanzas. Y pienso que es un momento donde uno tiene que cultivar las amistades, porque también, digamos, son etapas donde uno conoce los chicos del colegio, de la universidad, de la maestría. Sí. Son círculos que los vas a poder mantener de por vida y es parte importante de esa experiencia, ¿no? Pero también aprovechar al máximo, digamos, los conocimientos, la experiencia que te están compartiendo en esas instituciones, ¿no? Es un proceso de aprendizaje que tienes que aprovecharlo al máximo. ¿En algún momento de tu vida pensaste este puesto de CEO en un banco a nivel nacional? Cuando eras pequeño, ¿qué soñabas con ser? Mira, siempre he apuntado a lo que hago, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, creo que mi crecimiento se ha dado también producto de los resultados que se han ido consiguiendo, de este equilibrio que decía que es contagiante, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que cada uno sueña, obviamente, crecer profesionalmente y también era parte de mis sueños, ¿no? Y la verdad que conforme uno va creciendo, pues te encuentras con felicidades profesionales, personales. Yo creo que hay que vivir el camino, ¿no? No solo apuntar a un objetivo final, sino... ¿Cómo defines vivir el camino? Yo creo que la felicidad se da en el camino, ¿no? Es decir, hay que vivir el aquí y ahora, ¿no? En lo personal, en lo profesional. Creo que las personas que están pensando solo yo en el futuro voy a llegar a esto o voy a ser tal persona, se están perdiendo de ser felices en el momento, ¿no? Hay que recordar que cuando uno piensa hacia atrás, ¿no? De repente arrastras culpa o arrepentimientos, cosas que no hice. Y en el futuro, si piensas mucho en el futuro, te genera ansiedad, que no tienes ningún control sobre el futuro. Eso es verdad. Entonces, hace más sentido el aquí y ahora. El vivir. ¿Qué consejo le darías, Renzo, a las chicas y a los chicos que te están viendo a esta hora de la tarde y también ven en ti pues una historia inspiracional, ¿no? De que sí se pueden hacer las cosas o sí se pueden lograr algunas metas y que quieren de repente, no sé, pues desarrollarse, no solamente en el sector de las finanzas, en cualquier compañía o en cualquier sector económico? ¿Qué consejo le darías? Sí. A ver, lo primero, elijan el camino que más les satisface profesionalmente, ¿no? Yo tengo unos
un par de hijos en quinto y medio y la verdad que es un momento bien difícil porque tienen que elegir si estudio acá, si estudio allá, qué carrera, ¿no? Es una decisión bien complicada. Es una decisión bien complicada Sí. porque no tienen tanta información, no tienen la experiencia en el trabajo, pero como papá, digamos, me dedico mucho a explicarles cómo son las carreras, ¿no? Pero tiene que calzar con tu estilo, ¿no? Con lo que te gusta, ¿no? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Elijan el camino de una carrera que verdaderamente les genere mucha motivación, que calce con tu estilo, ¿no? Lo segundo, la perseverancia, ¿no? En el camino pueden haber frustraciones. Creo que a todos nos pasa, en lo profesional, en lo personal, tenemos baches en el camino y hay que salir adelante. Hay que aprender de esos baches. Es un proceso de aprendizaje y a los chicos les aconsejo eso también, que es la perseverancia los va a llevar a donde están apuntando y aprendan de esos baches que se dan en el camino. Y estos baches, o también puede aparecer estos miedos, ¿no? O incluso también errores, porque somos humanos. ¿Cómo gestionas o cómo gestionaste esto en algún momento de tu vida, Renzo? Y no sé si de repente ocurre ahora, pero ¿cómo, imagino, con tantos años de experiencia, algo nos puedes contar, ¿no? De cómo gestionar estos miedos, estos errores, estos desafíos que ocurren? Tal vez lo resumo en una palabra, resiliencia, ¿no? Esa capacidad de salir adelante, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, cuando a uno se le presenta un problema, una dificultad, primero que es un proceso, ¿no? Primero tienes que reconocerlo, ¿no? Al comienzo duele, después lo tomas como, lo reconoces como que, oye, esto me pasa, pero tiene una solución, y te enfocas en la solución, ¿no? Y pum, sales para adelante, ¿no? Creo que hay que afrontarlo con optimismo, sea la situación que se presente, pensando en cómo salir adelante, ¿no? Y mucha perseverancia, como decía, ¿no? La perseverancia te permite ese proceso de aprendizaje y seguir con la misma energía a lo largo del camino, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu manera de ver el éxito en estos años? ¿Qué significa para ti el éxito ahora? Para mí el éxito es un éxito en este equilibrio que te decía, ¿no? Que te sientas exitoso profesionalmente, que te sientas feliz a nivel familiar, a nivel personal, a nivel espiritual, ¿no? Creo que si tenemos esa mirada más amplia, es una felicidad 360 como el programa. ¿Hay alguna faceta tuya, Renzo, que pocas personas conocen? Bueno, la verdad es que me encanta tanto el deporte que he ido evolucionando en muchos deportes, ¿no? De chico jugaba más fútbol, básquet, vóley, ¿no? Y de ¿Hincha de algún equipo? Del Barcelona, que acaba de perder ayer, una pena. Pero ahora, ya desde hace varios años atrás, estoy más en los deportes de raqueta, ¿no? En squash, en frontón, en tenis, en pádel. Ayuda mucho, ¿no? A la disciplina, incluso que uno lo transmite en el lado profesional. Claro, o sea, yo creo que el deporte es muy bueno. Primero porque liberas, ¿no? Liberas tensiones, liberas estrés. Segundo, tu cuerpo va a estar mejor, la energía, la salud va a estar mejor, ¿no? Tercero, la concentración. Cuando tú llegas al trabajo después de haber hecho deporte, ejercicio, lo que fuese, estás 100% conectado con la actividad que te toca hacer, ¿no? Entonces es algo que yo siempre sugiero, ¿no? Combinen la responsabilidad que tengan, pero también con un poco de ejercicio y deporte siempre va a caer bien. Muy bien. Renzo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en